Bueno, efectivamente han avanzado, hay dictamen. La semana que viene la intención sería, ustedes quieren darle media sanción, ¿correcto? Sí, hemos terminado la última reunión después de más de un mes de, bueno, escuchar expositores, tanto propuestos por el oficialismo como la oposición y algunos que se ofrecieron a ir. Hemos introducido muchas modificaciones al proyecto original del Ejecutivo y bueno, ante la negativa de Cambiemos de no aportar nada al proyecto, la decisión política de no aportar ni una sola coma a mejorar el proyecto, bueno, decidimos avanzar en la firma de un dictamen con numerosas modificaciones que han aportado los disertantes que hemos escuchado en el Congreso, en el Senado de la Nación. Anabel, ustedes vieron, hubo una manifestación grande, un banderazo, después se sumó el bloque de La Baña en diputados ya anticipando el no. También hay una anticipación de la izquierda que votarían diputados que no. Yo mencionaba antes las acordadas de dos cámaras, la civil y la comercial, la Cámara del Crimen también. ¿Eso los interpela en algo, como esta serie consecutiva de no, que no van a acompañar estos desacuerdos? ¿Los modifica en algo a la hora de emprender lo que van a votar? Mira, por supuesto que particularmente quien te habla, que es senadora y que me he especializado en administración de justicia, es algo que me interesa mucho. Por supuesto que he escuchado todos los expositores, muchos vinieron a hablar en contra del proyecto, otros hablaron en contra, pero hicieron aportes. Por supuesto que vi por la televisión algunas manifestaciones del pasado 17 de agosto. Uno trata de escuchar, de reflexionar y indicar que lo interpelen, pero cuando a alguien lo interpelan también espera un aporte, ¿no? Diferente, algo superador. Y en algunas situaciones se dio, por eso le hemos introducido modificaciones. Por ejemplo, no se va a concentrar la administración de la justicia civil y comercial con la contencioso administrativa, que el proyecto original pretendía una unificación. Nosotros, después de escuchar a muchos expositores y que algunos dijeron que no era conveniente, bueno, decidimos eso cambiarlo. Una de las modificaciones que te estoy diciendo en el proyecto, que eso es medular, ¿no?, de lo que venía en el Ejecutivo. Bueno, yo creo que es un aporte muy importante a la reorganización de la justicia, lo que está avanzando en el Senado de la Nación, que faltan herramientas para poderle dar al Poder Judicial para que pueda mejorar su servicio de justicia, que finalmente es lo que queremos, el motivo por el cual estamos trabajando, pero que es una buena iniciativa y esperemos que se logren los consensos indiputados y sino que le introduzcan nuevas modificaciones y que nosotros lo volvamos a tratar. De eso se trata el Congreso de la Nación, no hay que asustarse, nosotros estamos acostumbrados a debatir, porque venimos de diferentes provincias, de diferentes partidos, diferentes generaciones. Algunos cuestionaban el sentido de oportunidad, en el sentido en el medio de la pandemia, etcétera. ¿Por qué esta ley justo ahora, digamos, si uno piensa panorámicamente, una bandera de campaña del espacio del Frente de Todos fue, por ejemplo, el aborto? El aborto no se va a tratar y la reforma de la justicia sí. ¿Cuál es tu mirada sobre esa alteración de orden de prioridades? Mira, con respecto a eso tengo tres cosas para decirte. La primera, que es algo que el presidente de la Nación lo dijo reiteradas veces en campaña. No es ninguna novedad, ni creo que alguien se haya sorprendido, porque es la visión del presidente, ¿no? Que había que darles herramientas al Poder Judicial para que pueda mejorar el servicio de justicia a todos los ciudadanos. Yo creo que si hacemos un encuentro en el país, la mayoría vamos a coincidir que la justicia tiene que mejorar en su servicio para todos los ciudadanos. Entonces, eso me parece que la necesidad está a la vista. Respecto de la oportunidad, yo creo que para la oposición nunca va a ser la oportunidad, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Y también tengo que decirte algo como mendocina. La oposición acá dice que no es la oportunidad porque estamos en medio de una pandemia en la cual está la
la humanidad entera y que el Ejecutivo debería concentrarse en la administración de la pandemia, pero en la provincia de Mendoza, donde gobierna Cambiemos, ¿no? El principal socio político del gobernador es Alfredo Cornejo, que es el presidente de la Unión Cívica Radical. Se nos pixeló en este momento. A ver si la reconectamos. Sí, estás. Me hablabas de Mendoza, decías que en el... Sí, te decía que acá dicen que no es oportuna la reforma de la justicia que ha sido, o este proyecto de ley que ha sido anunciado, pero en la provincia de Mendoza el gobernador Suárez, principal socio político de Alfredo Cornejo, envió la semana pasada un proyecto de reforma de la Constitución provincial. Entonces, no estamos hablando de algo genuino que bueno, piensen. Tal vez puedan con todo derecho objetar la presentación de ese proyecto. Realmente tienen todo el derecho a objetarlo. Digamos, no tiene nada de... Digamos, esto es indistinto al espacio político. Genuinamente se plantea el sentido de la oportunidad, y además con la velocidad que lo quieren hacer. Digo, si uno quisiera... Yo te preguntaba por el aborto. ¿Es más importante esto que la ley del aborto? Mirá, yo creo que son dos cuestiones diferentes, pero permitime decirte que no estoy de acuerdo con vos. O sea, que no es coherente lo que hacen. Que en Mendoza manden la reforma de la Constitución provincial que desde 1916 no se toca y que acá digan que no es oportuno tratar una ley de reorganización de la justicia. No es coherente. Yo creo que el Congreso, las legislaturas, los consejos deliberantes, el Poder Judicial, tiene que funcionar más que nunca. Porque estamos en una pandemia y el Ejecutivo y la sociedad necesita respuestas de quienes tenemos cargos públicos representativos. Anabel, se dice que hay un cuarto de los juzgados que están vacantes porque no hay nombramientos y que en realidad lo que falta son los recursos, el dinero para esos recursos, los nombramientos, y que bueno, ahí hay un cuello de botella que podría ser perfectamente atendible para agilizar el servicio de justicia. ¿Por qué no se hace eso primero, por ejemplo? Mira, si vos me decís, yo creo que son muchas las herramientas que se le debe dar a la justicia para que funcione mejor. Esta ley es un principio, ¿no? Es una herramienta. Si vos me preguntás a mí, yo iría por el juicio por jurados. Para mí es una herramienta y un cambio copernicano que nosotros podemos hacer en el Poder Judicial. De hecho, en la provincia de Mendoza lo hicimos, un proyecto que yo le acerqué al exgobernador y lo hicimos en conjunto. Cuando uno pone primero la sociedad, los intereses de la sociedad antes que los intereses partidarios, se puede trabajar en conjunto. Yo lo hice en la provincia de Mendoza siendo opositora y realmente creo que es también un paso adelante que la sociedad se involucre en la administración de justicia. O sea, es múltiple y lo debemos discutir mucho en el Congreso de la Nación, cuáles son las herramientas que vamos a seguir generando. No es la única la que hoy sacamos dictamen. Es una de las que entendemos van a colaborar con una mejor administración de justicia. Y espero que así sea porque realmente lo hemos trabajado mucho y déjame que te diga que no estoy de acuerdo con que lo hemos sacado rápido, no lo hemos debatido. Todo lo contrario, han pasado más de 50 expositores, 29 documentos, le hemos introducido un montón de modificaciones. Y espero que en la Cámara de Diputados sigan trabajando y sigan aportando porque queremos que salga la mejor ley posible. A propósito de diputados, hubo una frase fuerte de Mario Negri, dijo, hay olor a 125. ¿Cuál es tu mirada de esa declaración? No sé lo que ha querido decir con respecto a ese tema porque son temas totalmente diferentes. A mí me gustaría que la oposición, y no pierdo la esperanza de eso, que puedan aportar al proyecto, que traigan ideas, que aporten ideas para mejorar el servicio de la justicia. La oposición en la Cámara de Senadores, que es donde yo trabajo, la única postura que tiene es de obstruir absolutamente todo. O sea, intentamos, cuando, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando pusimos a consideración la ley de alquileres, se retiraron porque decían que no tenían, que solo teníamos que tratar cosas de salud y el COVID. Cuando la sociedad espera que nosotros trabajemos y demos herramientas para que puedan
tener mejores condiciones de vida. Ampliación del presupuesto. La ampliación del presupuesto traía partidas para la IFE, para el aumento de jubilación, para la ayuda a las provincias, que incluso ellos también gobiernan, tampoco, se negaron a acompañar eso en el Ejecutivo Nacional. Entonces, me permito pensar que cualquier cosa que venga del oficialismo, la oposición va a pensar que es inoportuno y no está teniendo una actitud de colaboración más en esta situación excepcional que estamos viviendo todos los argentinos. Bien, voy a esto. Yo digo, Mario Negri, lo que pone, olvídate que es Mario Negri. Lo que digo es, ¿no tienen miedo de en este contexto de pandemia pensar otra vez muchísimo la escena política con la idea de avanzar con la reforma? Mira, te repito, yo creo que no es el contexto de pandemia lo que hace que la oposición tenga esta actitud obstructiva, sino que es simplemente que se han parado en esa posición con absolutamente todo. Es la reforma de justicia, es la ampliación del presupuesto, es la moratoria, es la ley de alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver solamente las votaciones y los debates en el Senado de la Nación para darse cuenta. Entiendo que el tema de la pandemia es una excusa para no trabajar en conjunto, para darle herramientas al Poder Judicial para que puedan mejorar su servicio de justicia. Porque, ¿qué pasa si no trabajamos? La justicia va a seguir igual. ¿Eso es lo que quiere la sociedad argentina? Yo creo que no. Entonces, pongámonos de acuerdo en qué herramientas le damos. Esta es la propuesta del Ejecutivo. ¿Estarían dispuestos a, digamos, fue muy emblemático, yo entiendo lo que vos planteás, entiendo que la oposición y una parte de la ciudadanía, cuando se le muestra una propuesta de reforma judicial y la comisión de evaluación del funcionamiento de la justicia tiene entre sus integrantes a Beraldi, que es un excelente, como siempre decimos, abogado, pero ahora es el abogado de Cristina, también genera desconfianza. Digamos, ¿entendés lo que genera que esté Beraldi? Insisto, más allá de la buena reputación de Beraldi en su trayectoria. Mira, no hay que mezclar las cosas. Por un lado es el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, que lo estamos tratando en el Senado de la Nación, que tiene que ver con la reorganización de la estructura de todo el sistema federal de justicia, de todas las provincias, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el Consejo de Expertos que convocó con excelente tino, entiendo yo, el presidente de la Nación, porque además de ser federal, algo que festejo, además de incluir a mujeres, algo que también festejo, tiene renombres con trayectoria, como vos decís, por ejemplo, el doctor Beraldi. A mí, yo entiendo que el doctor Beraldi no nació siendo abogado defensor de la vicepresidenta de la Nación. Es más, defiende, tiene la defensa de algunos que son incluso partidarios del PRO. Pero además tiene trayectoria... Pero es también de Cristina y hay causas muy sensibles de corrupción que él está atendiendo y en donde van a evaluar del funcionamiento de la Corte, de la división en salas, en donde podría ser necesario agregar otros jueces, en donde por recurso extraordinario finalmente se van a decidir en la Cámara. Es decir, no son dos cuestiones diferentes. ¿Qué pensás de esto? Dos cuestiones diferentes. ¿Por qué? Porque hay un consejo consultivo que no es integrado unipersonalmente con Beraldi, que repito, es una persona de alta trayectoria, intachable, por profesor de la universidad, etcétera, que creo que ustedes ya lo han dicho, pero lo repito, es uno de los integrantes que va a emitir un consejo al presidente, que el presidente va a decidir si ese consejo le gusta o no, y que eso va a ser enviado al Congreso de la Nación. Pero no hay un conflicto de intereses coyuntural en que un señor, que es el abogado de una persona que tiene causas que él atiende, dé un consejo al presidente que va a tener que decidir sobre una corte, que va a decidir sobre esta señora que tiene causas. Mirá, te repito, y te lo digo como abogada que soy. A un abogado no lo define a quién representa o a quién no. Eso en el ejercicio profesional se entiende que toda persona tiene derecho a una defensa, sea la vicepresidenta, seas vos, sea un funcionario de la Nación o cualquier ciudadano o ciudadana de la República Argentina. Los abogados no nos definimos por a quién representamos, sino que por nuestros estudios, por nuestras convicciones y por nuestra convicción ética y moral, que yo creo que
el doctor Beraldi las reúne absolutamente en todo. Yo no y tiene tengo dudas de eso, Anabel. Lo que digo es que coyunturalmente se encuentra sentado en los dos sillones del mismo escritorio. No, es que no son los dos sillones del mismo escritorio. Perdóname, pero no concuerdo con vos. Hay todo un proceso, es un consejo, él es uno de los que integra ese consejo, luego va a decir el presidente que manda, luego va a pasar por ambas cámaras del Congreso de la Nación. El Consejo Consultivo a mí me parece una decisión muy importante del presidente de llamar a expertos en diferentes materias para que evalúen si es necesario algún tipo de reglamentación o aporte a la justicia. Creo que esto tiene que ver con algo que también estuvieron repitiendo, que es el tema de que supuestamente el gobierno quiere, ¿cómo es que decían? Apañar la impunidad del gobierno kirchnerista. Miren, porque entiendo que va a ir ahí la pregunta, por eso me adelanto. El constitucionalista Sapsay, que estuvo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que creo que nadie acá, quien lo haya escuchado, pueda decir que tiene un pelo de oficialista. No sé si coincidimos. Ante una pregunta concreta que le hizo una senadora, la senadora Ana Almirón, de qué artículo de la ley que estábamos tratando garantizaba la impunidad de alguna persona, la respuesta fue contundente: ninguno. Porque es verdad. A propósito de eso, aprovecho... Es lo que corresponde, o sea, al juez natural, no es que, no, además es lo que corresponde y ningún senador o senadora votaría otra cosa en el Senado de la Nación. A propósito de esto, vos tenés mucho diálogo, yo decía, muy próxima a la vicepresidenta. ¿Ella querría, me refiero a Cristina Kirchner, ampliar la Corte? La verdad que no tengo conocimiento de cuál es su posición al respecto, como tampoco del presidente de la Nación. Bueno, el presidente de la Nación ya él dijo que no. Sí, yo no lo he hablado con él concretamente, por eso no puedo decir algo que no me lo ha dicho ni que lo he dialogado. La verdad, mentiría si te diría que conozco cuál es la posición tanto del presidente como de la vicepresidenta. Bien, ahora van a preguntar mis compañeros, yo te hago la última de mi parte. En 2013, el proyecto de democratización de la justicia se sancionó y después se frenó en la propia justicia. ¿Qué pasaría si la propia justicia después frena, si hipotéticamente saliera este proyecto de ley de reforma de la justicia? Yo entiendo que eso no debería pasar porque no le veo ningún sesgo de inconstitucionalidad, todo lo contrario. Bueno, esperemos que no suceda, porque en realidad el espíritu es darle herramientas a la justicia, al Poder Judicial, para que mejore su servicio de justicia. Estamos reorganizando, reestructurando, dándole recursos, hasta incluso al Poder Judicial, para que pueda mejorar su justicia en toda la Argentina. Así que, bueno, esperemos que tengan la misma visión que nosotros. El espíritu nuestro es darle una herramienta para que puedan dar un mejor servicio. Bien, pero ¿y si aún así dice que no? Es trabajar sobre cuestiones hipotéticas. Esperemos que no y que se apliquen las leyes, porque, por ejemplo, en lo que vos decís de la democratización de la justicia, hay una ley que trabajamos mucho, que es el ingreso democrático a la justicia, que se tenga que rendir para entrar y no que sea lo endogámico que, bueno, en muchas partes del país es. Bueno, eso ha sido aplicado por el Ministerio Público Fiscal, ha sido aplicado por el Ministerio Público de la Defensa, pero en el Poder Judicial todavía no es aplicada esa ley, aunque tampoco ha sido tachada inconstitucional. Entonces, bueno, creo que todos los poderes del Estado tendremos que cumplir con las leyes y esperemos que sea una herramienta que consideren válida la que nosotros podamos sacar del Congreso de la Nación. Pablo de León. Buenas noches. La semana que viene, obviamente porque uno mira los números, en el Senado ustedes tienen números suficientes en el Frente de Todos para aprobar esta reforma. Pero también en el trabajo periodístico que uno hace, recaba que en diputados, con los votos de Cambiemos, los votos de la gente de La Baña, los diputados de Schiaretti que dicen que van a apoyar una reforma que tenga consenso de todos, más la izquierda, no tendrían número
para aprobar la reforma tal cual va a salir del Senado? Y esto te lo pregunto a vos, que participaste de la conferencia de prensa de Vicentín junto al presidente. ¿No tienen miedo que les pase lo mismo que con Vicentín, que pensaban que primero esta iniciativa iba a ser para aplaudir y después va a terminar fracasando? No, me parece que estás mezclando dos cosas que son diametralmente opuestas. Mira, cuando un proyecto pasa por el Congreso de la Nación, nosotros estamos acostumbrados a discutir, a debatir y a mejorar las leyes. Es lo que debe pasar, básicamente. Y entiendo bueno, que en la Cámara de Diputados espero que la oposición, sinceramente, tenga otra actitud, que es de colaborar, que sea de colaborar y llegar a un consenso y introducirle las modificaciones que haga falta. Eso lo tramitarán los diputados y espero que puedan llegar a un consenso entre ellos. Y si tienen que introducirle más modificaciones de las que le hemos introducido en la Cámara de Senadores y mejora el proyecto, bienvenido sea. Bien, yo tengo la última. ¿Tienen un estimado de cuánto vale la reforma judicial, la nueva estructura en funcionamiento? ¿Cuánto costaría? Mira, la ministra de Justicia hoy mandó un estimativo de lo que serían solamente los cargos, pero acá hay que tener algo en cuenta que yo también lo quiero explicar. Esta reorganización estructural de la justicia, que es lo que hoy estaríamos tratando en el Senado de la Nación ahora, es progresiva. No es que uno crea cargos y al otro día están los jueces en su despacho, ¿no? Eso se entiende. O sea, lo que quiero decir con esto es que es progresivo y que va a estar en el próximo presupuesto. Las estimaciones, a ver si lo anoté bien, son 1.900 millones de pesos que estimó la ministra de Justicia, pero quiero decir que no es que mañana el Estado Nacional va a tener que defondar 1.900 millones de pesos. 1.900 millones anuales, ¿correcto? Anuales, cuando estén todos los cargos cubiertos, todo en funcionamiento. Son 300 jueces. Pero además quiero decir algo. Primero, yo considero que el gasto en justicia es una inversión social, no es un gasto, no es un costo, porque el servicio de justicia creo que es algo que lo tenemos que garantizar en el Estado, ¿no? Y estos nuevos juzgados, por ejemplo, los que se crean en la provincia de Mendoza, por decirte, que son 3, son muy necesarios y que además vienen de un proyecto de Cambiemos, de Bien. Justicia 2020, ¿no? Entonces creo que es algo que hay consenso en que necesitamos fortalecer la justicia federal en todo el territorio y espero que lo podamos garantizar lo antes posible.